se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Aquí se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Aquí se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Aquí se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Oh, nada puede detenerte, Dios. Nada puede detenerte, Dios. Nada puede retener su gloria. Las cadenas hoy son rotas porque tú estás aquí. Nada puede retener su gloria. Las cadenas hoy son rotas porque tú estás aquí. Y nada puede retener su gloria. Las cadenas hoy son rotas porque tú estás aquí. Y nada puede retener su gloria. Las cadenas hoy son rotas porque tú estás aquí. Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Jehová Rafa, Elohim, El Shaddai. Aleluya, aleluya. Eres mi Shaddai y mi Adonai. Jehová Rafa, oh Elohim, El Shaddai. Tú lo eres todo, Dios. Oh, entendemos que lo eres todo, que lo eres todo, y que nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, y nadie puede detenerte, nadie puede detenerte, nadie puede detenerte.
Tú lo has sido todo, Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí se mueve tu presencia. Se mueve tu presencia. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina aquí en los estudios de la cadena del Milagro, Cataño, Puerto Rico. Y luego se transmite a través vía satélite de la cadena del Milagro a todo el mundo, hasta donde alcanza la señal del satélite, especialmente Centroamérica, Suramérica, el Caribe y otras partes del mundo. Saludamos a diferentes horas que nos están escuchando, sabiendo que este programa, Hora de Puerto Rico, se transmite de 12 a 1 de la mañana. Ahora mismo en toda la costa, desde Florida hasta Nueva York, toda la costa este, es la misma hora, pero hay tiempos diferentes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. En Argentina, viene siendo creo que las 1 de la mañana cuando empezamos el programa, entonces lo mismo, y en otros son las 11 de la noche. Así que sea cual sea la hora, bienvenidos a esta edición de Clamor en la Noche. Y le damos las gracias a Dios por su audiencia, por todas las oraciones que ustedes hacen, por todo lo que están haciendo para que podamos continuar adelante con este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora mismo el mundo está convulsionado, la gente está confundida, pero la Biblia dice bien claro que el Señor está en control de todo. Dice, los que son míos, nadie va a arrebatar de mi mano. El mundo tiene miedo, el mundo tiene terror, pero nosotros los que tenemos fe en el Señor sabemos que no importa lo que acontezca, el Señor es nuestro pronto auxilio, es nuestro protector, es nuestro refugio en tiempos de tribulación. Él es nuestro pastor que cuida de nosotros. Él es el Todopoderoso que dice, los que son míos, nadie arrebatará de mi mano. Así que bienvenidos a este programa. Sé que ahora aquí en toda esta zona, todo lo que es yo creo que todo el Caribe, Suramérica, Centroamérica y la costa de los Estados Unidos, pues sufrimos todo con el polvo del Sahara que viene de allá de África, especialmente aquí. No solamente la oleada de calor que hace, sino oirá que se está un poquito ronco, pero es que esto es una vez al año y nos afectamos con los bronquios y uno pues la sinusitis, si la tiene, se la activa, si no se congestiona, pero esta es la realidad con la cual tenemos que vivir. Sabemos que el mundo no es perfecto. Desde que Adán y Eva se olvidaron del Señor y se dejaron engañar del diablo. Pero en todas las cosas Dios nos provee, Dios nos ayuda. Y nunca podemos olvidar que hay un Dios que está en control de todo. En los últimos días, los eventos en el Mediano Oriente, en el Middle East, como dice el Mediano allá por donde está Israel, Egipto, toda aquella parte del mundo, pues las cosas están calientes. Y el temor del pueblo de qué es lo que va a ocurrir. Inmediatamente cuando empezó este conflicto, lo primero que pensaron fue en una guerra nuclear. Ahora la Biblia dice bien claro que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. No importa los esfuerzos que haga la gente, los gobiernos, toda paz que no esté edificada en Jesucristo, en el Rey, el Rey y Señor del universo, en el Príncipe de paz, hasta que no fundamenten su relación con Dios en los pueblos del mundo, esto va a seguir. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios y si nos hemos arreglado para el viaje de la eternidad, no es que no nos cuidemos, no es que nos desprotejamos, pero si estamos preparados para enfrentarnos al viaje a la eternidad, no importa lo que suceda, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los fracasos, mire que dice
Salmo 55, verso 22. Dice, echando tu carga sobre Jehová. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Pero la parte que dice que más me mueve es, dice bien claro, Él no dejará para siempre caído el justo. Si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. Si está dispuesto a seguir al Señor y si está dispuesto a reconciliar su vida. Al fracaso no tenemos que tener miedo. Al futuro no tenemos que... todos hemos pecado. No hay un justo. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Una vez que Cristo vino al mundo, asumió el papel del Cordero de Dios que quitó el pecado. Ahora, antes la paga del pecado era muerte, mas ahora en Cristo la dádiva de Dios es vida eterna. Podemos tener seguridad que si alguno hubiera pecado, alguno después de haberse convertido hubiera fallado, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado eterno. Y Él sabe nuestro corazón, sabe cuando las cosas las hacemos a propósito, o sabe cuando las cosas son parte de la vida que nos tormenta, que nos cae encima, problemas, y a veces uno se turba. Esa realidad nos ha pasado a todos. Por eso le dijo Dios, el Señor, después que Josué tomó el mando del pueblo de Israel, en el capítulo 1 de Josué, verso 9, le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo donde quiera que tú fueres. Le dice, mira que te mando ante tu fracaso, ante tu incertidumbre, ante el peligro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice bien claro, porque yo estaré contigo donde quiera que tú fueras. Así que en el día de hoy, sé que nos enfrentamos con una naturaleza humana. El que crea que está perfecto y que no falla, olvídese. Tú y yo somos imperfectos. Dios lo conoce. La cosa es que reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, nos humillemos. Dice que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y tú me estás viendo ahora mismo, a esta hora, después de un largo día. Ha sido una semana larga. Ahora muchos por este fin de semana pues escogen vacaciones. En estos días celebramos el día de fiesta del 4 de julio en Estados Unidos. Y es un momento en medio del calor, en medio del polvo de Sahara, en medio de todo lo que está sucediendo, la incertidumbre de los mundos, que entendamos que Dios nos conoce. Dice que estando en el vientre, dice David, Dios lo vio su embrión. Dios te conoce a ti, me conoce a mí desde que nosotros estábamos en el vientre o antes. Así que no temáis, manada pequeña. Y esto lo decimos también como lo que dijo el salmista en medio de sus pruebas, el Salmo 23, ante las necesidades y la escasez y todo lo que pudiera venir. Él dijo estas palabras, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otras palabras, ante la escasez, ante la incertidumbre, ante todo lo que nos pueda venir a causa de nuestros fracasos, nuestros fallos, todo lo que hemos hecho que no está bien, Dios sabe que somos imperfectos. Y dice bien claro, nada nos faltará, su consolación no nos faltará, su fortaleza no nos faltará, su provisión no nos faltará, su poder milagroso para quitarnos encima los tormentos del enemigo, las mentiras, las acusaciones que después que venimos a Cristo y el diablo nos trae los pecados pesados, pasados y nos atormenta con una culpabilidad por lo que hemos hecho equivocado, pero una vez que lo reconocemos y nos humillamos ante Dios, Dios nos ama y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esto mostró para con nosotros su amor, que siendo tú y yo imperfectos, siendo tú pecador y yo
Cuando nos humillamos, nos reconocemos y vamos al Señor y digo, Señor, como le dijo al hijo pródigo, dijo, ya que se encontró que no tenía solución a su problema y está en la miseria y está ya deseando las algarrobas que le daban a los cerdos y está cuidando cerdos, después de ser el hijo privilegiado en la casa de su padre, dice que volviendo en sí. La culpabilidad es un estado de bloqueo de la realidad. La culpabilidad, la altivez, la soberbia, es como un estado donde uno se sale de lo normal. Y ahí viene, dice bien claro, dice que Él conoce nuestra debilidad. Y que el hijo pródigo reconoció, que ahí está el asunto, hermano, que reconozcamos nuestras fallas. Dios sabe que tú y yo no somos perfectos, pero es importante que tú y yo reconozcamos nuestras faltas. ¿A dónde hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Y entonces dice que si confesamos a Él nuestros pecados, nuestras fallas, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestras debilidades, nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Él te engatusa, Él te lleva a la negligencia, te lleva a actuar precipitadamente y luego tú, sinceramente, cuando te vienes a dar cuenta de la trampa que has caído, entonces viene como acusador y empieza a atormentarte y a decirte, tú estás derrotado, tú estás derrotada, tú no tienes futuro, tú no tienes nada que ver, toda tu vida va a ser un desastre. No, entonces dice, el que a mí viene, yo no lo echaré fuera. Dice bien claro, y el hijo pródigo, en medio de toda esa discusión de lo que él había hecho, llega a estar cuidando cerdos. Yo se lo digo porque en el seminario nos dividían el trabajo del seminario. Entonces, uno, siendo Puerto Rico, uno de los mercados a comer cerdo más grande, lechón. Pues, había una lechona, una cerda enorme que pesaba como 1,000 libras. 1,000 libras o un poquito más. Era grandísima. Entonces tenía 10 cerditos que había que atender. Y yo me recuerdo que por un tiempo la tarea mía era de por la mañana, por la tarde, darle la comida que sobraba. Aquí le llaman el fregado. Entonces uno cogía eso, unas latas que habían de manteca, y entonces cuando se utilizaba, pues se cocinaba mucho con manteca. Entonces esas latas le ponían un palito, le metían unos tornillos y le subían. Entonces ahí se recogían las sobras de la comida. Y luego a mí me tocaba no sé si fue un mes o dos, pero sé que por lo menos un mes y después lo rotaban, pero me tocó un tiempo, yo creo que fue como 30 días o un poquito más o menos, pero me tocaba ir por la mañana, llevar esos 2 candungos, esos dos latones de fregado, de comida ya putrefacta. Entonces uno llegaba y se la suplía y uno veía los cerditos y la cerda comiendo de eso. Entonces te tocaba meterte en el corral con un cepillo y una manguera y limpiar todo el corral de los cerdos. Yo estuve haciendo ese trabajo. Cuando uno salía de ahí apestaba, hermano. Los muchachos y las muchachas del seminario se burlaban de uno, no lo querían cerca de ellos. Era una cuestión difícil, pero aprendí que cualquier trabajo es digno. Y aprendí a ser un poco más humilde. Y déjeme decirle que el hijo pródigo se dio cuenta. A veces Dios tiene que bajarnos el humo. Dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y a veces, para que no nos perdamos por completo, Dios nos da una lección y nos enseña dónde nos hemos equivocado, dónde no hemos hecho lo correcto. Y no necesariamente tiene que ser una caída estrepitosa de pecado, no, un error, una falla, algo que no es un pecado, pero no fue un trato correcto, no fue lo que debíamos hacer. Entonces, cuando estamos bien allá arriba en las nubes, nos creemos que somos perfectos. Pero entonces estas cositas que sacan para afuera nuestra debilidad, nuestra imperfección, nos ayuda a entender lo que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer.
Y el hijo pródigo se dio cuenta en el corral y vino en sí, pero mire lo que tuvo que llegar a cuidar cerdos, perder toda su fortuna. Y allí en medio de la necesidad que había, el hijo pródigo se dio cuenta de que en el hogar de su padre había riqueza, había comodidad, había comida, había protección, había todo lo que él necesitaba. Y entonces dice que volviendo en sí, reconoció todo. Así que la rebeldía, el desenfreno moral, las malas decisiones en muchas ocasiones, son producto de una condición donde no estamos pensando con la rectitud y con la sobriedad que debemos. Es como si estuviéramos afectados mentalmente. Y entonces tomamos una decisión que no es la correcta y después no sabemos qué hacer, porque entonces ahí viene el diablo, empieza a acusarnos y a recordarnos y a meternos la puya, y ahí empieza usted a afectarse de los nervios. Porque por esto quiero hablar en el día de hoy, a comienzo de este programa, traer esta introducción, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, 13 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual, hermano. Nosotros estamos peleando contra fuerzas superiores a nosotros. Y sin Cristo no podemos hacer nada. Si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, si no fuera porque nos mantenemos orando, nos mantenemos agarrados de Dios, seríamos nada. El diablo nos barrería como paja, como el polvo que sopla el viento y se desaparece. Pero antes que venga eso, Dios permite ciertas cosas para que uno se baje de la nube. Esa nube que uno cree que uno está por encima de todo el mundo. Esto pasa mucho en la política, esto pasa mucho, donde pasa mucho es en el campo ministerial, en el campo cristiano, que la gente después que tienen una relación profunda con Dios y Dios los bendice y Dios los levanta, gente que no sabían cantar ahora cantan, gente que no sabían hablar ahora predican, y luego van creciendo en todo el sentido de la palabra. Y entonces llegan a creer que son indestructibles y llega uno a descuidarse. Entonces, viene un momento cuando todas estas cosas van agobiando a uno y uno dice, espérate, yo sé dónde, en algún sitio me desvié del camino. Pero ahí está, en la parábola del hijo pródigo, dice que cuando él decidió volver a la casa de su padre, el padre yo desde lejos lo conocía. Dios te está viendo la necesidad. Olvídate lo que diga la gente, acepta tu fracaso. Mire, uno de los ejemplos que yo le voy a decir a ustedes en el día de hoy, lo he dicho pasado, y continuamos orando porque a esta hora que estoy filmando este programa, el Jimmy Swaggart, el pastor y evangelista del ministerio de Jimmy Swaggart, pues Jimmy Swaggart sufrió hace un par de semanas atrás, sufrió un infarto. Y hasta la hora que yo estoy dando este programa, porque uno no sabe lo que pueda acontecer después que yo grabé esto y pasen 2 o 3 días. Pues este hombre ha estado en el hospital. Entonces, yo me doy cuenta de cómo este hombre llegó a lo más alto de su cumbre de su ministerio. Y pasó algo, tuvo un descuido, cometió algunas fallas en su trato humano con otros compañeros. Y hubo un momento que se le fue a la cabeza y llegó a ser el ministro más importante, el predicador más importante en todo el mundo. Llegó un momento que parece que la soberbia se descuidó. Y no vamos a entrar en detalles de lo que ocurrió, porque todo esto dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Yo viví esa época y este hombre, Swaggart, verdaderamente impactó el mundo entero. Era un hombre usado por Dios. La primera vez, yo que soy evangelista, aprendí muchas cosas de cómo se manejaba esto. Claro, nunca llegué a la etapa de tener un 727 para cargarlo con mi equipo y todo. Pero sí, al ir a Estados Unidos a predicar, teníamos un furgón de 45 pies y metíamos todas las cosas ahí adentro y el equipo viajaba con nosotros. Pero ¿qué sucede? En la vida de este hombre pasó un momento, y no vamos a entrar en detalles, en el cual se descuidó un poco en Dios. En ese momento tuvo un fracaso.
Pero mire lo importante de todo esto. Al tener ese fracaso, cuando lo confrontaron con la realidad, no se justificó. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo no nos justifiquemos. Que cuando ofendamos, cuando nos equivoquemos, que cuando hagamos algo que está incorrecto o pequemos, porque Él sabe que somos imperfectos. No lo escondamos. Y ahora que vamos a seguir con el mensaje de caminando hacia, enfrentando lo imposible, vamos a entrar ahora a la lucha de Jericó, pero después de Jericó y durante la batalla pasa algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, donde una persona desobedece a Dios y Dios da mandamiento, ordenanza a Josué cómo debe el pueblo al tener el triunfo de Jericó y lo que tenían que hacer. Y una persona se desvió del camino y pensó que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando. Dios está viendo todo. Pero lo que le quiero decir es que este hombre, y yo nunca olvido esto, cuando salió la situación de la caída que había tenido, el mundo religioso se dividió. Algunos lo apedrearon hasta lo último, otros lloramos. Yo me recuerdo, domingo en la mañana, cuando salió el escándalo, yo estuve llorando toda la noche. Y lo grande es de que cuando en horas de la mañana él está predicando en Baton Rouge, allá, en la iglesia, y de momento la prensa del mundo lo enfoca con lo que ha pasado. Y él él delante de todos. Y eso está grabado. Y eso es lo más que, no la caída que tuvo. El que se humilla será ensalzado. Oye, los diablos. El que se humilla será ensalzado. Lo digo contigo para que no te atormente el diablo, para que entiendas que lo que parece imposible, para Dios es posible. Levantarte del piso, consolarte, que no te pierdas, pero tiene que empezar por ahí, cuando volviendo en sí, reconoció su condición. Dijo, hoy en la casa de mi padre hay abundancia porque tengo yo que estar así. Entonces dijo claramente, iré a la casa de mi padre, le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Entonces, este hombre, el hijo pródigo, reconoció que toda ofensa que nosotros cometamos se es contra Dios. El primero que ofendemos es Dios. Es que lo primero que tenemos que arreglarnos con Dios. Y si fuera posible, porque a veces no hay oportunidad de ir y aceptar y enfrentarnos con la realidad, pues nos enfrentamos. Y Dios está con nosotros. Y no estoy hablando que puede ser cualquier situación que disparate, pecado, malas decisiones que afectan a mucha gente. Pero en este asunto, yo recuerdo que yo me pasé toda la noche orando. Ahora estamos orando para que Dios, si no es tiempo de llevárselo, pues yo lo que ha sido mi oración al Señor, pues prepara a su familia para que Él se pueda ir en paz. Pero lo que estoy reviviendo de esto es el impacto de lo que yo vi esa mañana. Cuando yo estoy mirando al lado de mi casa, tenía una casa que era almacén, tenía una antena parabólica y tenía conectado con los Estados Unidos. Yo no sé si era en la Florida que estaba o estaba en Luisiana. Yo sé que en la iglesia que estaba, ante las cámaras de televisión, el hombre no se escondió y dijo, Padre, he pecado, Señor. Y empezó a llorar. Y con dolor en el alma confesó, he pecado. Bueno, cual sea lo que sea, no siempre tiene que ser adulterio, puede ser decisiones malas, puede ser injusticia, todo lo que puede ser que el diablo te está llevando a la ruina con eso. Y has cometido un disparate, has metido la pata, como dicen por ahí. Y yo tengo grabado en mi mente ese hombre llorando, Dios, he pecado. Y bebiéndose las lágrimas ante las cámaras de toda la televisión del mundo, él reconoció que había pecado. Entonces, llamó a su familia, entregó en manos de su familia el ministerio, se bajó del púlpito
y se mantuvo ayudándolos a ellos mientras estaban dirigiendo el programa, sus nietos, sus hijos, su esposa. Y por un año estuvo restaurando, unos 3 años creo que fue, no me recuerdo. No se atrevió a predicar en ningún sitio, porque depende, hay a veces tonterías y cosas, ofensas leves, que eso es otra cosa. Pero cuando entras en cosas bien claras, bien serias, pues entonces, y bien profundas, este hombre se humilló. Y es lo que dice, cuando él habla de la parábola, el Señor habla de la parábola del rico, del fariseo y el publicano. ¿Sabe que los fariseos eran los religiosos del tiempo y los publicanos eran lo peor que había, eran colectores de impuestos? Y dice que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. Entonces subió los dos. Y el publicano empezó a decir, yo no soy como este pecador, yo no adultero, yo ayuno 2 veces en semana, yo diezmo, yo ofrendo, bueno, todo lo hago. Y entonces Jesús habló del publicano y dice que el publicano no se atrevía ni mirar al cielo, decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, te he ofendido, te he fallado, Señor. Perdóname, Señor. Y lloró su pecado. Y eso fue lo más grande. Y no sé por qué, estoy en este programa hoy. Tengo una agenda, pero siento la carga en el día de hoy de hablar de esto. Es algo tremendo. ¿Sí? Que el publicano sabía que no tenía, que estaba mal. El publicano sabía que era un injusto, un abusador, era un ladrón, era un corrupto político, funcionario de gobierno. Y él dice, yo reconozco que yo no puedo ni mirarte, Dios. Sé propicio a mi pecador, Señor, no soy digno de nada. Entonces Jesús dijo, aquel recibió su recompensa públicamente, pero este fue restaurado y reconocido por Dios. Y eso fue lo grande que yo vi en Swagger, lo grande que vi en ese hombre. Y no justifica lo que hizo. No se justifica lo que tuvo que sufrir la obra de Dios con ese impacto, pero ese hombre se humilló ante la humanidad entera. Y siempre hay fariseos y hay religiosos que lo que hicieran es sepultar al hombre, porque lo primero que hizo fue públicamente, dijo, he pecado contra ti, oh Dios, perdóname. He pecado contra ti, lo he hecho mal, ten misericordia de mí. El Señor lloró lágrimas profundas y después se puso a buscar a Dios. Y con el tiempo, Dios lo restauró. Y pasó un tiempo, no sé cuántos años, que entregó todo el asunto de su ministerio en manos de aquello de su esposa, sus hijos, sus nietos. El asunto es que Dios no lo abandonó. El que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Y entonces ese hombre, Dios, a través de los años, y cada vez que lo veo, cuando canta, llora, y sé que el diablo nos acusa cuando hemos cometido alguna falla. El diablo no nos va a dar quieto. Pero ese hombre se reconcilió con Dios, confesó su pecado. Dice que el que confiesa su pecado, el que se humilla, será ensalzado. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego aún, si después de ver que en el caso de él, que era predicador, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces dice bien claro, y Él es la redención de todos nosotros. Él está dispuesto a levantar al caído. Y entonces han pasado muchos años de eso, hermano. Yo no me recuerdo exactamente, yo creo que era la década, imagínate, esto fue para la década del 90 por allá. Si mal no recuerdo, para esa época, bien para allá abajo. Yo recuerdo eso. Yo creo que todavía no habíamos llegado al año 2000. Y sé que ese hombre, Dios lo levantó. Entonces, mire lo que ha creado. En vez de quedarse en el piso, lamentándose, dejando que el diablo lo atormentara, fue y se arregló con Dios y confesó su pecado y se apartó de eso. Y si usted ve el ministerio que Dios, a pesar que, bueno, uno paga las consecuencias. O sea, eso es que la gente que nos perdona y la gente que son enemigos nuestros, pues sacan ventaja de eso.
Pero Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, Romanos 8:28. Y he sentido hablar con esto como una conversación, porque sé que hay muchos de ustedes que me están oyendo en el ministerio, en su vida personal, su vida comercial, han cometido errores y a veces han hecho malas decisiones. Y sus malas decisiones han llevado a pérdidas de familia, a pérdidas de amistades, a pérdidas económicas. No necesariamente tiene que ser una inmoralidad, pero son malas decisiones y cosas que han pasado en la vida de uno en un momento dado. Entonces, quiero decir que el que se humilla será ensalzado. El que se humilla será ensalzado. El que reconoce su pecado, esa Dios lo levantará. Bueno, el hombre dispuesto a enfrentar, porque hay que aceptar toda la crítica que venga, todo lo que nos quieran acusar y decir después que te quieran acusar, lo que sea, fue a Dios, se metió con Dios y Dios lo fue levantando poco a poco, hasta que el día de hoy tienen el ministerio evangelístico en términos de cobertura mundial más grande. No tienen el apoyo, ¿cómo digo? El apoyo de aquella gente que tenían antes, pero el ministerio no se ha muerto, ha seguido creciendo. Se metió a Europa, países europeos, y allí empezó a meter en aquellos países que habían estado bajo la Unión Soviética comunista a repartir Biblias. Y se puso a repartir millones de Biblias. Yo recuerdo que a mí me entregaron una caja de Biblias y se puso a estudiar y se puso a escribir libros y no se paró. Mientras ya no en la misma posición que antes, no dejó de ganar almas, no dejó de proclamar el Evangelio por el mundo entero. La cadena de televisión y de radio es una de las más grandes que hay en el mundo. Cientos de emisoras de radio y de televisión cubren esa cadena que se oye en diferentes partes y se ve en diferentes partes del mundo. Es decir, que Dios torna las cosas, las maldiciones en bendiciones. Y volvió en sí, dijo, espérate, yo fui esto, se me fue el humo a la cabeza, me descuidé con Dios. Y públicamente cuando lo confrontaron, dijo, yo he pecado. Y dijo, Padre, perdóname. Pero no paró ahí, se metió con Dios, Dios lo restauró. Eso es lo que les quiero decir. Hoy en día queda un legado de ese hombre en el mundo entero. Y Dios lo honró y son millones de almas que se están ganando. No me acuerdo del caso de David, el rey David, a quien la Biblia Dios le llama el hombre perfecto a su corazón. Y es un tema que he tratado aquí ampliamente. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. El que Dios te saque del lodo cenagoso, del pozo del lodo cenagoso, y te levante y te ponga sobre una roca firme, y te sane, y te traiga salud moral y espiritual a tu vida, eso es un milagro. En cualquier otro tipo de la vida, la gente tiene un fracasado. Mire, cuando hubo la caída del dinero, la recesión en 1930, que se cayó la bolsa de valores, cuando todo aquello cayó, hermano, lo que sucedió fue grave. Gente que eran políticos, de la noche a la mañana perdieron todo lo que tenían y se fueron a la bancarrota. Algunos se pegaron un tiro por la cabeza, otros se envenenaron, otros terminamos locos en los manicomios, mujeres y hombres que ya no podían vivir el estilo de vida que tenían. O sea, el mundo se le vino encima. En el Empire State Building, esos sitios no había rejas ni había nada. La gente iba, se tiraba de allí porque habían perdido todo, sus dineros, bancarrota, algunos por su dinero, sus deudas, estaban perseguidos. Bueno, fue algo terrible. Y la gente, los hombres y mujeres que habían puesto su fe en todas esas posiciones, entonces se estaban volviendo locos. Y eso es lo primero. Cuando
yo me recuerdo cuando hubo el huracán Hugo aquí. El huracán Hugo fue devastador. Y aquí en Guaynabo había un hombre que tenía una fajetería grande, poderosa, y él no tenía seguro. Y cuando el huracán vino, destruyó todo su negocio, perdió todo, y las deudas que estaban le cayeron encima, le quitaron todo. Y el diablo le dijo, no hay salida, no hay posibilidad de que tú te levantes, no hay posibilidad de que esto cambie. ¿Por qué no te quitas la vida? Y el hombre fue, y se mató. Eso no tiene que ser así. Yo estoy hablando con alguien en el día de hoy que piensa que toda su vida está barranca abajo. Estoy hablando con alguien que quizás tiene miedo por la enfermedad que tiene. Pero yo te digo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Busca al Señor, buscaréis al Señor, busca mientras pueda ser hallado. Ríndete, sométeos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirá. Acércate a Dios en el día de hoy. Acércate al Señor con toda la gracia divina. Y dile, aquí estoy, Señor, esto es lo que me atormenta, he fracasado en esto, Señor, he hecho un mal negocio, Señor. Mira lo que pasa cuando una persona política entra al ramo político y se corrompe. Y yo me recuerdo una persona que conocí y conozco, ojalá tenga la oportunidad de ir a la cárcel y verle. Bueno, le acusaron por la persona que defendía los valores, que en su limitación en algún momento se descuidó. Y luego esa persona la acribillaron pero le cayó encima todo y la metieron presa a esa persona. La persona creo que está en la cárcel todavía. Y yo te digo, si tú me estás oyendo, tú le fallaste a Dios. Yo le puedo haber fallado a Dios, pero Dios no nos falló a nosotros. No te rindas. Tú que me estás escuchando en la cárcel, tú que me estás escuchando en el hospital, tú que me estás escuchando ante el dilema terrible de tu vida que you don't know what to do, no sabes qué hacer. Yo te digo, el Señor ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y el que se humillara será ensalzado. O enfréntate, dile al diablo que te está acusando, dile al diablo que te está documentando. No, mi Cristo, siendo yo pecador, yo he reconocido, Él me ama. Me recuerdo el caso de David. David adulteró con Bathsheba en una forma bien descarada. David encubrió su pecado. David, cuando Urías Eteo, que era el más fiel soldado que tenía, vino de la guerra, lo mandó a buscar porque Bathsheba estaba encinta de él y él quería encubrir su pecado. Y a veces pues, pasó lo que pasó y nos enfrentamos. Y entonces llega Urías Eteo y él lo emborracha para hacerle creer que fuera a la casa y durmiera con la mujer. Pero entonces Urías Eteo dice, ¿cómo estando allá? Porque lo primero que le pide es que vaya a su casa y se acueste con su esposa. Dice, ¿cómo estando mis compañeros en el frente de batalla voy yo ahora a irme a la casa a estar con mi esposa cuando mi compañero está muriendo? Entonces no pudo, entonces hizo algo más, lo emborrachó. David lo emborrachó, lo trató de seducir, de engañarlo. Entonces fue, y el hombre fue tan fiel que se durmió en la puerta de su casa y no entró a su casa. Día después de eso, el día antes de eso, David llamó a su general Joab y coge a Urías Eteo y mándalo para el frente de batalla donde está muriendo la gente, donde las flechas están seguras que lo van a matar. Pues ya añadió al adulterio, le añadió encubrimiento, le añadió seducción con borrachería, lo engañó y luego lo mandó a matar. Todo eso hizo ese hombre. Y Dios lo tiene en la vida como el hombre que fue conforme a su corazón. Entonces, la gente alrededor le encubrieron su pecado. Pero nosotros no podemos encubrir el pecado. Dios, el ojo de Dios ve todas las cosas. Y entonces David, estando en el palacio, creyendo que todo ya estaba muerto, ya habían matado a Urías Eteo. Y él creía que ya todo estaba arreglado. Cuando va a la casa de Dios a orar, se aparece el profeta Natán. Y el profeta le dice una historia, y esto lo he dicho muchas veces, pero intentó traerlo otra vez.
Y en esa condición el profeta le dice, mira que te digo, ¿qué tú dices de un rico que teniendo 100 ovejas, tiene un rico, un hombre, un vecino pobre, un amigo pobre, que lo único que tiene una ovejita? Y el rico tiene una fiesta para sus invitados. Y entonces el rico viene y le dice, le quita la ovejita que él tiene, teniendo él 100. Y no necesitaba quitar lo único que tenía. Y le quitó la oveja y la mató. Entonces el profeta Natán le dice a David, ¿qué tú harías con ese hombre? Yo lo mataría. Y David, el profeta, dijo, tú eres ese hombre. You are that man. Tú eres ese hombre. Tú eres. Que reconoce tu pecado en el día de hoy. Humíllate. Entonces, pero ahí está la diferencia. Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque en vez de mandar, porque como rey podía mandar a meter preso al profeta. Y decir, mire, lárguese de aquí con su guaramaña. No, él se tiró al piso y lloró su pecado y dijo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo he pecado. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que si hemos fallado, si hemos mentido, si hemos atropellado a alguien, porque no todo pecado es adulterio. Hay deshonestidad, hay mentiras, hay calumnias, a veces inconscientemente. Hay un montón de cosas que no agradan a Dios. Pues lo que sea, Dios lo que quiere es que tú te humilles allí donde estás. Y dile a Dios, mire, yo sé que lo he hecho mal. No piense en quitarte la vida. Mire, este señor Epstein, el que tenía la red esta de prostitución infantil, y apareció ahorcado en la cárcel de Nueva York. Algunos piensan que lo mandaron a ahorcar para que no hablara, pero también parece que él no aguantó la presión del diablo acusándolo, atormentándolo y se ahorcó. Algunos piensan que lo mandaron a matar, pero no importa donde tú me estés viendo. El diablo está jugando con tu mente. El diablo es un padre de mentiras. Juan 8:44. Abba, Shama. Y dice la Biblia que Dios te ama con amor eterno. Reconócete y vete ante Dios en el lugar donde esté y dile, Señor, fallé. Porque no solamente adulterio, son malas decisiones, son ofensas que se hacen, rencores que se guardan en el corazón, atropellos que uno hace sin darse cuenta, lo que sea, corrupción, lo que sea que no ha agradado a Dios, vete delante del Señor como lo hizo David. Señor, haz conmigo como tú quieras. El Señor va a venir. Y Dios tuvo que pagar las consecuencias, David, pero Dios lo restauró. No pudo, una de las cosas que no pudo hacer fue levantar casa de Jehová, porque todo lo que nosotros hacemos mal tiene una consecuencia con otra. Pero su alma no se perdió, su relación con Dios se restableció y estuvo sirviendo a Dios hasta su muerte. Dios te está hablando en algún sitio. Humíllate ahí, en el cuarto oscuro de la noche. La mala decisión que hiciste, que ha afectado a tantas personas. Dile, Señor, perdóname. Recíbeme con uno de tus jornaleros. Limpia mi pecado, Señor. Y oremos por suave, que Dios le extienda su vida. Y si llegó la hora, se lo lleva a descansar, pero se irá como una persona que se humilló en vez de huir, en vez de encubrir, se llegó a Dios. Y después de todo, Dios lo levantó y deja un legado enorme mundialmente, de seguir hasta lo último, promoviendo el evangelio de la cruz. El amor manifestado en la cruz de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito. No tienes que suicidarte, no tienes que atormentarte. El diablo será el acusador de tu vida, pero Dios te ama. No le creas las mentiras al diablo en el nombre de Jesús. Quebrantado queda bajo tus pies. Levántate y glorifica a Dios. Si estás descarriado, si estás apartado, dile. Si estás en ese dilema que estás pensando quitarte, no, aguántate. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Allá en la casa donde estás, allá en la cárcel, allá en el carro donde yo me recuerdo la vez que un hombre llamó a clamor a la oficina y yo estoy dando un programa de clamor por la radio y hay un hombre que me está oyendo y ha sacado del guante del
de la guantera del carro ha sacado un revólver y va camino a volarse la tapa de los sesos. El hombre me estaba oyendo y en ese momento empezó Dios, el Espíritu Santo, a trabajar ese hombre. Y después el hombre llamó y dijo, Dios ha librado mi vida. Y era un pastor que me estaba oyendo, que pensó que por el fracaso cual fuera que tenía, se iba a pegar un tiro, y en el carro sacó el revólver. Cuando estoy hablando y la palabra de Dios está saliendo, el hombre empieza a llorar y empieza a decirle a Dios, ten misericordia de mí. El hombre se salvó. Lo mismo hará contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el día de hoy, restaura a aquellos que están descarriados. Limpia la mente de los que están atormentados. Bendice a la familia Swagger y a tus siervos, si no es la hora de llevártelo. Dale vida. Y mira a todas las personas que están atormentadas por algún tormento del diablo. Hazle ver que tú eres el Dios. Que en esto tú mostraste que siendo pecadores, tú derramaste tu sangre por nosotros. En esto mostraste tu amor. Decláralo, recíbelo en tu vida. Y dile, de ahora en adelante, creo en el Señor. Que Dios te sane tu enfermedad, te sane tu condición mental, te sane tu situación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar este programa, quiero recordarles que vamos camino a clamor todos los miércoles de 5 a 5 y media por ahí, a veces unos minutos más, unos minutos menos. Estamos mi hija y yo y un grupito, vamos a la Lomita de los Vientos o frente al Capitolio a transmitir en Facebook de allí, por el Facebook mío, de mi hija y otros que se unen. Y quiero que usted esté atento, si hoy es el día miércoles de cada semana hasta que venga el clamor. Y estamos visitando diferentes áreas de Puerto Rico, que estamos visitando, reuniéndonos con el pastorado. Esperamos que los pastores de ese sitio se reúnan con nosotros y vamos a seguir esto hacia adelante. Esto es importante y que se acuerden que el 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, comienza el 52 aniversario de clamor a Dios frente al Capitolio, en el momento más caótico, más peligroso de la historia, con lo que estamos viendo en el mundo entero, aún aquí en Puerto Rico. 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, frente al Capitolio. Vamos al gran clamor por Puerto Rico, la familia de nuestros hijos, nuestros niños, nuestros niños, y por todo Centro y Suramérica y el mundo. Y aquellos que deseen colaborar con este ministerio pueden hacerlo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Por ATH Móvil buscan la sección de negocios y ponen allí a Clamor a Dios lo que usted diga, eso va a la cooperativa. También puede usar la cuenta del Ministerio Clamor a Dios Inc. en el Banco Popular de Puerto Rico. La cuenta el número 140-012524, 140-012524. Pero lo más importante de todo esto es que ustedes vayan para Clamor este año, desde temprano a las 10 de la mañana. Esté atento, vamos a estar anunciando las diversas transmisiones de radio. Ya pronto vamos a estar transmitiendo también por radio una vez en semana. Y la vamos, tan pronto tenga la información completa aquí, pues se la voy a traer a ustedes. Estamos haciendo una coalición con todos aquellos que temen a Dios y todos aquellos que aman este país y que creen que estamos en tiempos apocalípticos. Y recuerde que la importancia es la oración. Ore por nosotros. No nos deje en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. No puede hacer más nada. Con eso basta. Pero el 1 de septiembre vamos para clamor. Que tengan unas buenas noches, descansen al Señor y nos veremos aquí mañana a esta misma hora.